A lo largo de la historia, las personas han buscado comprender cómo Dios se comunica con el ser humano. Para muchos, la idea de escuchar la voz de Dios se relaciona con experiencias místicas, milagros extraordinarios o revelaciones proféticas. Sin embargo, en la vida diaria, la mayoría de los creyentes no experimenta esas manifestaciones tan visibles. En lugar de eso, lo divino parece hacerse presente en formas más sutiles, como pequeños detalles, coincidencias inesperadas o sucesos que parecen tener un significado más profundo que lo que aparentan en la superficie. Estos momentos son los que algunos llaman los susurros de Dios. En un mundo dominado por la velocidad, la tecnología y el ruido constante, detenerse a observar la vida cotidiana con atención se convierte en un desafío. Pero cuando una persona lo hace, empieza a notar patrones, encuentros fortuitos, palabras dichas en el momento justo o incluso retrasos que cambian el rumbo del día. A simple vista pueden parecer meras casualidades, pero con una mirada espiritual, estos acontecimientos se transforman en señales que revelan que Dios sigue presente y actuando en la vida de cada uno. Los estudios en psicología hablan del concepto de sincronicidad, introducido por Carl Gustav Jung. Según él, existen coincidencias significativas que no pueden explicarse únicamente por el azar, sino que parecen estar conectadas por un sentido más profundo. Aunque la ciencia analiza esto desde un punto de vista psicológico, para los creyentes representa una evidencia de que Dios utiliza lo cotidiano como un lenguaje secreto para guiar, consolar o confirmar decisiones. Por ejemplo, alguien que atraviesa un momento de duda puede escuchar en la radio en el instante preciso una canción con un mensaje que responde a lo que estaba preguntando en su corazón. Otro puede encontrar un pasaje bíblico al azar que habla directamente de su situación. Estos hechos, aunque sencillos, se sienten como respuestas personales de un Dios cercano. El concepto de susurro divino no significa que Dios siempre hable de manera espectacular o visible. Al contrario, la Biblia nos recuerda que muchas veces su voz se manifiesta de manera sutil. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, se relata cómo el profeta Elías esperaba escuchar a Dios en un viento fuerte, en un terremoto o en un fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de esos fenómenos. Finalmente, se reveló en un susurro apacible y delicado. Este pasaje se ha convertido en una enseñanza profunda para quienes buscan respuestas. No siempre lo divino se muestra en lo grandioso, sino en lo pequeño, en lo silencioso, en lo que pasa desapercibido si no estamos atentos. Muchas culturas alrededor del mundo, más allá del cristianismo, también han interpretado las coincidencias como una forma de comunicación espiritual. Sin embargo, en la fe cristiana se entiende que no son simplemente energías o fuerzas impersonales, sino que es un Dios personal y amoroso quien organiza esos encuentros. Abre y cierra puertas y acomoda las circunstancias de manera que guían el rumbo de la vida. En este sentido, cada coincidencia se transforma en una invitación a confiar más en la providencia divina. Hoy en día, con las redes sociales y la globalización, estas experiencias se comparten con mayor frecuencia. Muchas personas publican testimonios de cómo recibieron señales en momentos clave, un mensaje de texto de alguien inesperado, un reencuentro con una persona olvidada justo cuando más lo necesitaban, o una frase escuchada de un desconocido que resultó ser la confirmación que habían estado pidiendo en oración. Estas historias, aunque individuales, reflejan un patrón colectivo en la sensación de que lo divino se esconde en lo ordinario, esperando ser descubierto. El desafío, sin embargo, está en la interpretación. No todo evento cotidiano debe verse como un mensaje directo de Dios, ya que existe el riesgo de forzar significados donde no los hay. Aquí es donde entra la sabiduría espiritual y el discernimiento. La tradición cristiana enseña que la oración, la lectura de la Escritura y la comunidad de fe ayudan a filtrar esos mensajes, distinguiendo entre simples coincidencias y verdaderos susurros divinos. En este sentido, la fe no busca supersticiones, sino un equilibrio en reconocer la mano de Dios sin caer en interpretaciones exageradas. Al detenernos a reflexionar sobre nuestra propia vida, podemos encontrar ejemplos claros de estas coincidencias significativas. Tal vez recordemos una oportunidad laboral que llegó tras una serie de retrasos imprevistos, o una conversación con un desconocido que terminó cambiando nuestra perspectiva en un momento de crisis. Tal vez incluso hemos experimentado un accidente evitado por segundos, lo cual nos llevó a replantearnos decisiones importantes. Son esos momentos los que nos invitan a mirar hacia arriba y preguntarnos, ¿fue esto realmente casualidad o fue un susurro de Dios? Así comienza nuestro viaje en este documental, explorando cómo lo ordinario puede estar cargado de lo extraordinario. A lo largo de este recorrido veremos testimonios, análisis y reflexiones que nos ayudarán a entender que quizá no estamos tan solos como pensamos. Quizá Dios sigue hablando, pero no a gritos, sino en pequeños detalles que requieren ojos atentos y corazones dispuestos a escuchar. Cuando hablamos de coincidencias que parecen llevar un mensaje divino,
no nos referimos a sucesos extraordinarios ni a milagros espectaculares, sino a momentos comunes que, al ser observados con atención, cobran un sentido diferente. La mayoría de las personas viven atrapadas en la rutina, pensando que todo lo que ocurre en su día es fruto del azar, del destino o de simples casualidades. Pero la fe enseña algo distinto. Aunque cada detalle, por más pequeño que parezca, puede convertirse en una herramienta de comunicación de Dios con nosotros. Tomemos un ejemplo sencillo. Alguien está atravesando una temporada de tristeza y soledad, y de repente recibe una llamada inesperada de un viejo amigo que llevaba años sin contactarlo. ¿Es solo casualidad? Para algunos, sí. Pero para otros, ese gesto inesperado es una muestra clara de que Dios sabe lo que pesa en el corazón y responde de maneras sutiles. Estas son las llamadas coincidencias significativas, momentos que parecen demasiado oportunos para ser simples accidentes del destino. El filósofo Carl Jung utilizó el término sincronicidad para describir este tipo de experiencias. Según él, son sucesos que no tienen relación causal evidente, pero que guardan un significado profundo para quien los experimenta. La fe cristiana va más allá. No se trata simplemente de un patrón psicológico, sino de una forma en la que Dios obra en silencio, moviendo piezas invisibles para guiar a sus hijos. Lo que Jung llamaba sincronicidad, la Biblia lo llama propósito divino. En las Escrituras encontramos múltiples relatos donde lo que parecía coincidencia en realidad formaba parte de un plan mayor. Pensemos en el encuentro de Ruth con Booz en los campos de Belén. Desde la perspectiva humana, fue un hecho fortuito. Ruth decidió espigar en aquel terreno por casualidad. Pero detrás de esa elección estaba el propósito de Dios, que la conduciría a formar parte del linaje de David y por lo tanto del linaje de Cristo. Lo mismo ocurre en la vida de cada creyente en decisiones aparentemente simples, encuentros inesperados, palabras escuchadas en el momento oportuno. Todo puede convertirse en un instrumento divino. Otro ejemplo ocurre en los evangelios. Felipe, uno de los discípulos, fue impulsado por el Espíritu a encontrarse con un funcionario etíope que leía el libro de Isaías en su carro. Desde fuera, parece una coincidencia, un cruce de caminos sin mayor trascendencia, pero en realidad era un momento orquestado por Dios para llevar el mensaje del Evangelio a una nueva nación. De manera similar, nuestras vidas están llenas de situaciones que, a simple vista, parecen triviales, pero que pueden tener una trascendencia mucho mayor de la que imaginamos. El desafío es que muchas veces estamos tan ocupados y distraídos que no prestamos atención a esos susurros. Vivimos pendientes del ruido del mundo, de las redes sociales, de las obligaciones laborales, de la presión constante por producir y responder, que se nos olvida detenernos a escuchar. Pero Dios no siempre habla con estruendos ni con señales espectaculares. Muchas veces se manifiesta en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que a primera vista parece insignificante. Tal como ocurrió con el profeta Elías en el monte Joreb, Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Las coincidencias pueden ser precisamente ese silbo apacible. Un libro que llega a nuestras manos en el momento exacto. Una frase escuchada de un desconocido que responde a una oración secreta. Una situación inesperada que nos obliga a detenernos y reflexionar. Estos momentos no son fruto del azar, sino oportunidades que Dios utiliza para recordarnos que no estamos solos y que Él sigue teniendo el control. Sin embargo, es importante aclarar que no todas las coincidencias son necesariamente mensajes divinos. Interpretarlas requiere discernimiento espiritual, oración y humildad. De lo contrario, corremos el riesgo de ver señales donde no las hay y de manipular la fe según nuestros propios deseos. La clave está en cultivar una vida de intimidad con Dios, donde cada detalle se filtre a través de la oración y la palabra. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han relatado experiencias donde lo que parecía un giro inesperado se convirtió en la confirmación de un propósito mayor. Misioneros que llegaron a lugares desconocidos justo cuando alguien estaba pidiendo a Dios dirección. Familias que recibieron ayuda en el momento exacto en que no tenían nada. Personas que encontraron esperanza en una palabra escuchada al azar. Estos testimonios nos muestran que la vida no es una cadena de casualidades vacías, sino un entramado donde la mano de Dios se hace presente, incluso cuando no lo percibimos. La invitación para cada uno de nosotros es abrir los ojos del corazón y observar con atención. ¿Qué coincidencias han marcado tu vida recientemente? ¿Hubo un encuentro inesperado que te levantó el ánimo? ¿O quizá un obstáculo que, aunque parecía una desgracia, terminó mostrándote un camino diferente? Estos sucesos no deberían ser ignorados. Al contrario, deben llevarnos a la reflexión. ¿Qué me está queriendo decir Dios a través de esto? No se trata de vivir obsesionados buscando señales en todo, sino de caminar con una disposición abierta a escuchar y aprender. Porque en lo ordinario puede estar escondido lo extraordinario. Lo que parece un accidente puede ser, en realidad,
una cita divina, y lo que parece una interrupción puede ser un nuevo inicio preparado por Dios. Una de las preguntas más profundas que surgen cuando hablamos de coincidencias divinas es: ¿cómo podemos saber si realmente es Dios quien nos habla, o si simplemente se trata de sucesos aleatorios de la vida? En un mundo lleno de información, de ruidos, de pensamientos y emociones cambiantes, aprender a distinguir la voz de Dios se convierte en un desafío esencial para el creyente. Lo primero que debemos entender es que la Biblia ya nos advierte sobre esta realidad. En 1 Juan 4:9 se nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En otras palabras, no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Existen distracciones, casualidades sin propósito, e incluso pensamientos propios que pueden confundirse con una señal. Pero entonces, ¿qué hace que una coincidencia pase de ser casualidad a convertirse en un verdadero susurro divino? Uno de los primeros principios es la coherencia con la palabra de Dios. Dios nunca se va a contradecir. Si una situación, un encuentro inesperado o una palabra que escuchamos encaja de manera clara con las enseñanzas bíblicas, podemos tener más certeza de que ese evento fue utilizado por Dios para guiarnos. Por ejemplo, si alguien se encuentra luchando con ansiedad y en medio de un día difícil, recibe un mensaje de un amigo con el versículo de Filipenses 4:6: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias es poco probable que eso sea una mera casualidad. La palabra misma actúa como un filtro. Otro aspecto importante es el fruto que produce. Jesús mismo dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Si una coincidencia nos lleva a experimentar paz, claridad, confianza y dirección, es muy probable que allí haya obrado el Espíritu Santo. Por el contrario, si lo que surge de ese evento es confusión, temor o desesperanza, podemos asumir que no viene de Dios. Aquí entra el discernimiento espiritual, que se fortalece con la oración constante. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos cristianos han testificado de cómo coincidencias, aparentemente pequeñas, fueron utilizadas por Dios para cambiar sus vidas. Un creyente puede estar dudando en aceptar un nuevo trabajo, y justo ese día escuchar un sermón que hable sobre seguir la voluntad de Dios con valentía. Al mismo tiempo, en una conversación con un desconocido, escucha la frase: no tengas miedo de dar pasos nuevos. Estos hilos, cuando se entrelazan, empiezan a formar un tapiz que claramente apunta hacia un mensaje divino. Sin embargo, discernir la voz de Dios también requiere silencio y atención. En 1 Reyes 7:12 de la noche se describe que Elías no escuchó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese relato nos recuerda que las coincidencias divinas rara vez son ruidosas o espectaculares. Muchas veces se presentan en formas sutiles, que requieren un corazón atento para reconocerlas. Un ejemplo claro en la vida diaria puede ser una madre que, preocupada por su hijo adolescente, ora pidiendo guía. Encuentra un libro en la biblioteca con un capítulo exacto que habla sobre cómo aconsejar a un joven en esa etapa de la vida. Aunque podría pensarse que fue pura suerte, en el corazón del creyente esa conexión se interpreta como un susurro divino que responde a una oración. Por supuesto, existe también el riesgo de sobreinterpretar todo. Algunas personas pueden caer en el extremo de ver un mensaje divino en absolutamente cada detalle cotidiano, en un color de auto, un número repetido, una canción en la radio. Esto puede desviar el enfoque de lo que realmente importa en una relación personal con Dios. La Biblia nunca nos anima a obsesionarnos con cada detalle, sino a vivir en constante comunión con el Señor, de manera que podamos reconocer con naturalidad cuando Él realmente quiere hablarnos. Un equilibrio sano es cultivar una vida devocional activa. La lectura bíblica y la meditación permiten que nuestro espíritu esté más afinado a la frecuencia de Dios cuando nuestra mente y corazón están alineados con Él. Las coincidencias dejan de ser interpretadas a la ligera y comienzan a tener un sentido más profundo y coherente. De hecho, muchos creyentes aseguran que cuanto más tiempo pasan en oración, más fácil les resulta identificar cuando un evento aparentemente aleatorio lleva la huella de Dios. En este punto, vale la pena mencionar algo clave: en la mayoría de las coincidencias divinas no están diseñadas para cambiar todo nuestro mundo de un momento a otro, sino para recordarnos que Dios sigue presente en cada detalle. No siempre se trata de grandes giros de vida. A veces, el propósito de esos susurros es darnos paz en medio del caos, esperanza en medio de la incertidumbre o confirmación en momentos de duda. La vida del apóstol Pablo es un buen ejemplo. Muchas veces, sus viajes misioneros se vieron marcados por encuentros aparentemente accidentales. En Filipos,
Se encontró con Lidia, una mujer que adoraba a Dios. Y gracias a esa coincidencia nació la primera comunidad cristiana en Europa. Lo que parecía un simple cruce de caminos terminó siendo un plan divino. Esto nos enseña que Dios usa lo cotidiano, lo inesperado y lo que parece pequeño para cumplir propósitos mucho mayores. En conclusion, discernir la voz de Dios en medio de las coincidencias requiere 3 elementos en un corazón sensible: una vida fundamentada en la palabra y una mente dispuesta a probar los espíritus. No todas las coincidencias son divinas, pero muchas veces Dios se comunica en formas que parecen accidentales. El reto para cada creyente es desarrollar la madurez espiritual necesaria para reconocer esos momentos sin caer en la obsesión, permitiendo que cada encuentro, cada palabra inesperada y cada suceso extraño nos acerquen más a la presencia de Dios. La vida moderna está marcada por la prisa. Corremos de una actividad a otra, atrapados en rutinas que muchas veces parecen automáticas. Pero en medio de esa velocidad, es fácil olvidar que Dios sigue susurrando. No lo hace siempre con palabras audibles ni con grandes señales visibles, sino con detalles que a menudo pasamos por alto o en una llamada inesperada. Una frase en un libro o un retraso que nos lleva a estar en el lugar correcto en el momento preciso. La clave está en aprender a vivir atentos, con un corazón dispuesto a escuchar. Vivir atento significa cambiar la forma en que interpretamos lo cotidiano. No se trata de ver un milagro en cada casualidad, ni de forzar un significado en cada situación, sino de reconocer que lo ordinario puede convertirse en extraordinario cuando lo miramos a través de los ojos de la fe. Dios habla en lo sencillo, y esas coincidencias que parecen triviales pueden ser en realidad parte de un lenguaje divino que nos invita a confiar más en su guía. Un ejemplo claro de esta actitud es la práctica de la gratitud diaria. Al final del día, detenerse por unos minutos y repasar los eventos, preguntándose: ¿hubo algo que me sorprendió? ¿Algo que me hizo sentir acompañado incluso en medio de la dificultad? Al escribirlo, podemos empezar a ver patrones en palabras repetidas, personas que aparecen en momentos clave, oportunidades que se abren justo cuando las necesitábamos. La gratitud nos ayuda a reconocer que esos hilos aparentemente sueltos pueden estar formando un tapiz tejido por la mano de Dios. Otra manera de vivir atentos es cultivar el silencio interior. En un mundo lleno de notificaciones, música constante y voces externas, el silencio se vuelve un espacio sagrado. Allí, los susurros de Dios se vuelven más audibles. No es un silencio vacío, sino uno expectante, como el de un amigo que escucha con atención lo que el otro tiene que decir. En ese espacio de calma, una coincidencia puede revelarse como algo más profundo que un accidente del azar. El desafío está en que muchas veces esperamos que Dios se manifieste de forma espectacular. Queremos respuestas rápidas, señales grandes y claras, pero los relatos bíblicos muestran lo contrario. Dios se presentó a Elías en un susurro suave, no en el viento fuerte ni en el terremoto. Ese mismo patrón se repite hoy. Dios se esconde en lo pequeño, en lo inesperado, en lo que a primera vista parece insignificante. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a mirar con más profundidad? Una forma práctica de empezar es con pequeños ejercicios espirituales. Por ejemplo, el elegir un día y observar cuidadosamente cada encuentro, cada conversación, cada pausa inesperada. Preguntarse: ¿qué me quiere mostrar Dios aquí? ¿Qué oportunidad hay detrás de este retraso o de esta persona que cruzó mi camino? Al practicarlo con constancia, poco a poco se desarrolla una sensibilidad espiritual que permite identificar la diferencia entre lo puramente casual y lo que podría ser una cita divina. Vivir atentos también implica actuar. Reconocer un susurro de Dios no solo significa observar, sino responder. Si sentimos que una coincidencia nos impulsa a llamar a alguien, a ofrecer ayuda o a tomar una decisión valiente, el siguiente paso es obedecer. Es en esa obediencia donde los susurros se transforman en caminos claros. Muchas veces, lo que parece un detalle insignificante puede convertirse en la semilla de algo mucho mayor en ministerio. Una amistad sanadora, un cambio de rumbo que transforma vidas. Al final, todo se resume en confianza. Creer que la vida no es solo una cadena de sucesos al azar, sino una historia guiada por un autor que escribe con amor. Esa perspectiva no elimina el dolor ni la incertidumbre, pero nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue hablando. Y sus palabras no siempre llegan con estruendo, sino con suavidad, como una brisa ligera que apenas roza el alma. La invitación es clara: vivir con los oídos y los ojos abiertos. No para obsesionarnos con buscar señales en todo, sino para estar disponibles a la voz de Dios en lo cotidiano. Porque cada día puede ser una conversación sagrada, y cada coincidencia una oportunidad para descubrir que no estamos solos. El Creador está presente, guiando, recordándonos que nuestra vida tiene propósito y dirección. Al darnos cuenta de que los susurros de Dios no son privilegio de unos pocos,
ni ocurren solo en los momentos espirituales. Están en lo común, en lo de todos los días, esperando que aprendamos a escucharlos. Lo extraordinario no está separado del ordinario. Es lo ordinario iluminado por la presencia divina. Y cuando vivimos con esa conciencia, las coincidencias ya no son solo coincidencias, son recordatorios de un Dios que nunca deja de hablarnos. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartir en los comentarios alguna coincidencia que, al recordarla, sientas que pudo haber sido un susurro de Dios en tu vida. No olvides suscribirte para seguir descubriendo juntos cómo lo divino se hace presente en lo cotidiano. Activa la campana para no perderte los próximos documentales y comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo en su camino.